Bienvenidos para hablar acerca del mercado de oficinas, los precios, alquileres, renta. Hoy nos acompaña Hermann Falkenbaum, que es director general de Cushman & Wakefield de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hermann? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Hermann, bueno, concretamente ustedes hicieron un informe que se conoció esta semana acerca de cómo evolucionaron los valores locativos de las oficinas. Contanos un poco qué fue lo que pasó. Bueno, vos sabés que el mercado de oficinas es en general un mercado de renta, lo denominamos un mercado de renta. Es decir, hay inversores que compran edificios y luego usuarios finales que alquilan ese producto. Entonces, los inversores, la rentabilidad que tienen es por los retornos regulares que proveen los alquileres, más la apreciación de largo plazo que se pueda producir en el mercado. Entonces, es muy importante, cuando uno estudia el mercado, mirar cómo evoluciona la renta y cómo evoluciona la ocupación de los edificios. Y nosotros habíamos estado detectando a lo largo de un año y medio, 2 años, un mercado, lo que llaman muy blando, con muy poca demanda, donde prácticamente no se alquilaban nuevos metros. En síntesis, lo que estamos viendo en el último trimestre, incluso un poquito más que el trimestre, es que hay un rebote de esa situación y se vuelven a alquilar metros cuadrados de oficina en Buenos Aires. No es una tendencia muy fuerte todavía, no se alquila la cantidad de metros que se alquilaban en otros periodos más florecientes, pero un poco para nuestra sorpresa, se vuelven a alquilar metros, hay absorción positiva y los espacios que estaban vacíos se empiezan a ocupar. O sea, están mejorando en cuanto a ocupación. ¿Y en cuanto a precios, qué es lo que está pasando? Y en cuanto a precios, justamente, como hay más demanda, los precios están un poco más sostenidos, el poder de negociación de los inquilinos es un poco menor, no pueden obtener tantos descuentos y los precios han subido un poco. Para tener una idea, el promedio de oficinas clase A, que estaba a $26,50 más o menos, está a $28 ahora. Es una suma interesante para los locadores. Ahora, hay que considerar un par de cosas con respecto a esta renta. Lo primero es que con respecto a niveles de picos históricos, todavía en dólares está baja. Todavía en dólares tiene un recorrido para hacer para llegar a los mejores niveles de renta de años anteriores. La segunda cosa que hay que considerar es que esta renta está denominada en dólares, pero es pagadera en pesos al tipo de cambio oficial. Claro. Como el tipo de cambio oficial se ha atrasado en los últimos años con respecto a otros índices, por ejemplo, el aumento del costo de construcción, el poder adquisitivo de esta renta ha disminuido a lo largo de los últimos años. Nosotros tenemos un estudio hecho que muestra que desde el 2009 a la fecha, el poder adquisitivo de la renta de un metro cuadrado de oficinas comparado con una canasta de productos de construcción para un edificio ha descendido casi un 50%. Esto ha sido un golpe tremendo para los propietarios. No, o sea que aparte para iniciar nuevos edificios, porque hay que invertir mucho más para obtener la misma renta. Correcto. Si uno invierte pensando en la renta inmediata, ciertamente el negocio prácticamente no cierra. Pero no se hacen esas Claro, eso es lo que inversiones pasa, pensando que en oficinas uno generalmente invierte para tener a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es que pasen 2 cosas simultáneamente. La primera cosa es que continúe la demanda positiva, continúe aumentando la demanda de metros cuadrados, y en consecuencia haya menos oferta y los precios sigan subiendo sostenidamente. Esto mucho de cara al 2016, a una reactivación de la situación económica, mayor certidumbre, etc. La segunda cosa que se espera es que haya un incremento del valor del dólar con respecto al peso. Específicamente en el valor establecido por el Banco Nación, que es el que se utiliza para pagar alquileres. Este incremento del valor del dólar produciría indirectamente un aumento en el poder adquisitivo de los alquileres que se pagan. O sea, tal vez se reduzca o mantenga los valores en dólares, pero esos dólares en pesos, te referís vos, significaría mucho más, entonces se equipararía la inversión que hay que realizar, ¿no? Y hay otra cosa que mirar ahí, que es el valor de construcción versus producto terminado, porque la verdad es que desde el punto de vista de rentabilidad, el costo de construcción está muy cercano al valor de producto terminado hoy. Entonces, hay una pregunta acerca de cómo se va a comportar el mercado, y es,
si el costo de construcción va a seguir una curva no ascendente, no demasiado ascendente o no incrementando mucho, pero el producto terminado sí va a subir de valor. Entonces ahí hay una pregunta porque hoy ¿qué pasa? Hoy el desarrollador se ve muy desfavorecido al invertir, porque aun si el desarrollador quiere vender a posteriori de construir, el precio que obtiene no tiene un margen muy grande con respecto al producto, al costo de construcción. Si tuviéramos ese margen, entonces, aunque la rentabilidad permanezca poco, porque aumenta tanto la renta como el valor del producto terminado, el desarrollador se vería muy impulsado a lanzar nuevos proyectos, porque podría o bien capturar una renta muy buena con respecto al costo de construcción, o bien vender. Claro, y obtener una rentabilidad, digamos, que amerite el riesgo, la inversión y demás. Exactamente. Hoy todos los que invierten en este producto lo hacen pensando a largo plazo y pensando que estas circunstancias de alguna manera se van a dar, o sea, un incremento de la demanda, suba de precio nominal en dólares y aumento del valor del dólar frente al peso, y que en consecuencia vale la pena invertir bajo esos parámetros futuros, no bajo los parámetros presentes. Claro. Bueno, justamente eso, con respecto a la perspectiva futura, 2016 y demás, que vos te anticipaste, contabas ahora que se estaban tomando muchas decisiones a partir de esto. Justamente a mí me comentaron esta semana que había un importante fondo internacional armando también grupos de inversores como para venir a invertir en Argentina en edificios concretamente de oficinas. Esto ustedes que vos perteneces a una empresa que está muy ligada a lo internacional, Cushman & Wakefield. O sea, ¿tienen noticias de esto? ¿Tienen noticias de ese interés desde el exterior en invertir acá? Nosotros tenemos noticias, tenemos charlas con algunos fondos de inversión. Lo primero que hay que entender es que para los fondos de inversión en real estate, el producto más usual es edificios de oficina. Es lo más común y lo más fácil de hacer, porque es un activo que requiere relativamente poca gestión, poco management. Es decir, si van a comprar un edificio, un shopping center, requieren de una gestión muy importante. Un centro logístico lo mismo, en cambio un edificio de oficinas es mucho más fácil. Y siempre invierten en productos, los fondos de inversión, que puedan tener una renta y una apreciación de largo plazo. Entonces es raro que inviertan en residencial, salvo algunos casos puntuales. En general invierten en comercial, o sea, en oficinas, centros de distribución o shoppings. Entonces oficinas es lo más fácil, es lo primero que hacen. La segunda cosa que pasa es que hay una cantidad de fondos que han venido siguiendo Argentina a lo largo de muchos años. O sea, los fondos se retiraron de Argentina en el 2007. En el 2007 fueron las últimas operaciones de entrada de algún fondo al mercado local. Se hizo alguna operación en Puerto Madero en ese momento, que fue la culminación de una ola que había. Y a partir de ese momento no entró ninguno más y luego se retiraron. O sea que hoy prácticamente no hay ningún fondo de inversión, ningún fondo institucional invertido en el mercado local. Nosotros vemos que hay muchos fondos que han seguido el desarrollo del mercado con el paso del tiempo, y hay muchos que están con planes de invertir. Creemos que los primeros que van a llegar van a ser fondos más pequeños, más focalizados y que van a hacer inversiones más limitadas. Y que los fondos más grandes, más conocidos, los nombres más conocidos por el público, rutilantes, van a llegar a una segunda ronda una vez que estos primeros ya se han testeado las aguas y hayan visto que se puede hacer. Un desafío muy importante de esta situación es que Buenos Aires tiene un inventario de edificios de oficina muy limitado y hay muy pocos que están en manos de un solo dueño. Y dentro de los que están en manos de un solo dueño, hay muy pocos de esos que quieren vender. Entonces, una dificultad que se genera a veces en el mercado es que no hay un producto adecuado para que los propios fondos inviertan. Y los fondos tratan de no invertir en desarrollo, al menos en una primera etapa. A lo mejor primero tratan de comprar algún edificio, o una serie de edificios, después tratan de comprar a lo mejor acciones en una empresa, ahí conjuntamente con la decisión del edificio, y luego después invierten en desarrollo cuando ya se sienten realmente cómodos con el mercado. Entonces, todos estos factores hay que tenerlo en cuenta para pensar cómo va a ser lo que va a venir. Pero en la medida en que luego de las elecciones se despejen algunas incertidumbres, este es un mercado muy atractivo porque no hay ningún fondo institucional. Entonces, para un fondo institucional llegar y no tener ninguna competencia es una situación única en el mundo, en una ciudad como Buenos Aires, que es una de las grandes ciudades del mundo.
y creo que van a sacar ventaja de eso. Justamente una de las cuestiones que analizan los fondos tiene que ver con comparar distintas plazas a nivel internacional. Entonces, una de las cuestiones que podrían sonar atractivas es los valores hoy de Buenos Aires comparado, por ejemplo, con otras locaciones dentro de América Latina. ¿Cómo son hoy esos valores? Mira, es difícil de comparar porque no hay que mirar solamente el valor del metro cuadrado terminado, hay que mirar también la renta, hay que mirar las posibilidades de financiación, hay que mirar las ventajas competitivas. Entonces los valores hoy son relativamente bajos, si bien no son los más bajos de la región, pero son relativamente bajos. Pero los valores hoy, al mismo tiempo que son relativamente bajos, presentan una renta muy, muy baja, por esto que hablábamos antes. Y a partir de la instauración de las restricciones a la compra de divisas, que datan del 2011, se produjo un desfasaje en el mercado. Y hoy las rentas de un edificio de oficinas clase A andan alrededor del 5,5%, que es muy, muy bajo. Claro, apenas por encima de lo que es una renta residencial de un departamento. Claro, y cuando generalmente eran el doble o el triple que las rentas residenciales. Hay que pensar que son rentas que se cobran a empresas multinacionales, que se facturan, que cumplen una cantidad de requerimientos diferentes. Pero la renta usual de un edificio clase A históricamente ha sido el 9, el 10%. A lo mejor hoy, que hay condiciones de liquidez mundiales muy altas, podrá ser el 8%, pero no debería ser menos que eso. Por debajo de eso estamos hablando de un mercado que tiene una situación coyuntural diferente que debería desaparecer. Entonces, quien invierte hoy puede comprar a un precio, hablando regional, desde el punto de vista regional, relativamente bajo, pero tiene que aceptar una renta baja, tiene que aceptar las condiciones de incertidumbre general del mercado y tiene que apostar a que suban los precios como hablamos anteriormente. ¿Qué es lo que está a favor de cualquier comprador? Que el inventario de edificios de la ciudad de Buenos Aires es muy pequeño. Buenos Aires tiene, en edificio clase A, para hacer la comparación, aproximadamente 1 millón de metros cuadrados. La ciudad de Calgary, en Canadá, que tiene la 10ª parte de la población de Buenos Aires, tiene el mismo inventario de oficinas. San Pablo tiene el triple o el cuádruple de oficinas por metro por habitante, no en total, por habitante. ¿Por qué ha pasado esto de que hay tan poco inventario? Y porque es muy difícil financiar los edificios de oficina. No hay crédito, hay que invertir a largo plazo, hay poca gente que tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, para fondos que tienen la posibilidad de financiar proyectos así, entrar en un mercado que es tan atractivo como la Ciudad de Buenos Aires y toda la potencia económica que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y donde hay tantas barreras de entrada a que se sume nuevo producto y le compita, es un incentivo fenomenal y creemos que eso va a ser muy atractivo para los fondos. Saliendo un poco de Buenos Aires y mirando el mapa de Argentina, ¿ustedes ven algunas oportunidades de inversión concretamente en edificios de oficinas en alguna otra plaza? Mira, puede haber... Nosotros siempre decimos que Buenos Aires es el único mercado de la República Argentina de oficinas, lo cual no significa que en otras ciudades no haya edificios de oficina, y muy buenos edificios de oficina en algunos casos, como en Córdoba o en Rosario, que hay muy buenos ejemplos. Pero, diría lamentablemente, por la configuración que ha tomado la ocupación territorial, las grandes empresas, que son las que ocupan grandes edificios de oficina, están ubicadas en Buenos Aires, tienen sus sedes en Buenos Aires. Entonces, las oportunidades que vemos en ciudades que no son Buenos Aires son situaciones muy puntuales. TGLT tomó una posición en Rosario. Hay en Córdoba 2 o 3 desarrolladores que hacen edificios, pero son muy limitadas en volumen y no llegan a construir una masa crítica que permita una evaluación un poco más constante como hacemos con la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, para terminar, ¿qué debilidades le ves concretas hoy al mercado de oficinas como para invertir, como para desarrollar? ¿Y qué oportunidades concretas ves que pueden presentarse y a partir de qué? Las debilidades las veo relacionadas con la dificultad de financiar los proyectos. Esa es la gran debilidad. Es muy difícil encontrar tierra para nuevos desarrollos, hay muy pocos lugares que son aptos, hay que hacer una inversión importante para poder obtenerla esa tierra y luego financiar los proyectos es muy difícil. Es difícil pensar a largo plazo sin financiación. Sí, es muy difícil, claro, muy difícil. No existe una financiación adecuada. Entonces,
cualquier proyecto de estas características, el gran desafío que encuentra es financiación. Yo creo que todo el resto, tenemos inquilinos que son relativamente sofisticados y que valoran el buen producto en general. Si uno mira, por ejemplo, si uno compara Buenos Aires con Bogotá, por decir una ciudad relativamente comparable, el mercado aquí es mucho más sofisticado, porque hay inquilinos que demandan un nivel de sofisticación de los edificios muchísimo mayor. Yo creo que el problema principal es eso, es la dificultad de financiar los proyectos. Desde el punto de vista de las oportunidades, yo creo que las oportunidades están dadas en dos grandes áreas. El primero es zonas, áreas nuevas o en desarrollo. Yo siempre digo que yo era de los que no creía en Panamericana. Entonces ahí la erré. Ahí definitivamente me equivoqué porque Panamericana ha sido un boom en crecimiento aún, tiene enormes oportunidades de desarrollo futuro. Hemos hecho recientemente un estudio muy interesante sobre Panamericana que luego te envío para que en cuanto a niveles de ocupación, perdón, también es el mercado más vibrante, más fluido, donde no hay cualquier metro que ha salido del mercado se ha ocupado en forma relativamente rápida. No deja de sorprendernos, pero sigue sucediendo. Panamericana hoy es el mercado más demandado. No sé qué más caro, pero es el más demandado. Y ha ocupado todo lo que tenía. Así como está Panamericana, que presenta grandes oportunidades, la zona que para nosotros presenta más interés es la zona de todo el corredor de General Paz entre Phillips y el río, entre el DOT y el río. Todo ese corredor, incluyendo todo el proyecto del DOT, el proyecto al río y todo lo que pueda pasar en el medio, creemos que es algo que hay que mirar con mucho detalle porque hay enormes oportunidades ahí y hay grandes proyectos que van a cambiar esas áreas y van a producir oportunidades adicionales. Así que yo le miraría mucho a todo eso, el cruce entre Panamericana y General Paz y desde ahí siguiendo por General Paz hasta el río, incluyendo el proyecto al río. Entonces hay creo que hay que mirar mucho las áreas y esto es todo un tema, ¿no? El apostar a las áreas que tienen nuevo desarrollo. El segundo tema es que vos sabés que se habla mucho de las nuevas oficinas. Entonces se dice las nuevas oficinas con mucho espacio abierto, open space, tecnología, espacios de encuentros informales, en fin, hay una cantidad de conocimiento y temas de discusión que vienen hace muchos años. Pero nadie está hablando de cómo son los edificios de oficinas y las propiedades de oficinas para albergar todo eso. Pareciera que la caja sigue siendo la misma y adentro se hacen nuevos espacios. Nosotros creemos que para los desarrolladores hay un campo enorme de desarrollo justamente en repensar sus edificios. Apelando al diseño. Decís. Apelando al diseño y a las ideas y a los conceptos. Por ejemplo, está habiendo alguna tipología en el mundo de campus tecnológico que consiste en que a lo mejor los edificios son relativamente comunes, usuales, son estructuras de hormigón con grandes luces, con la tecnología usual de edilicia que uno tiene. Pero hay espacios entre edificios que permiten circulación, que permiten encuentros informales, que permiten amenities y que tienen gran acceso a tecnología, en tener, por ejemplo, Wi-Fi en lugares abiertos, en tener servicios provistos por la tecnología misma, en tener oportunidades comerciales también relacionadas con la tecnología. Y pensamos que, por ejemplo, ese modelo es un modelo que aún no existe en la Ciudad de Buenos Aires, que existe en algunos pocos lugares del mundo, pero que si es implementado en alguno de los grandes proyectos que se está pensando, va a cambiar el concepto que tienen los usuarios de lo que desean y va a empujar el mercado a un nuevo nivel. Y, perdón, ¿analizaron la posibilidad de aplicar ese modelo que vos acabas de decir justamente en el distrito tecnológico? El distrito tecnológico se podría hacer eso, pero tiene una dificultad y es que es muy extendido. Entonces el distrito tecnológico podría haber una iniciativa urbana, pero que tiene que ser conducida por la Ciudad de Buenos Aires o por el consorcio de empresas, para dotar de tecnología a todo el barrio. Por ejemplo, en el Meatpacking District en Nueva York o en el Battery Park en Nueva York, hay iniciativas de ese tipo. Por ejemplo, Battery Park hace muchos años fue el primer parque, que está rodeado por una cantidad de empresas, el primer parque que tuvo Wi-Fi gratuito en Estados Unidos. De lo que estoy hablando ahora no depende de las autoridades gubernamentales.
que podrían facilitar algo, pero no depende. Estoy hablando de aquellos desarrolladores que tienen grandes extensiones de tierra, que tienen proyectos que a lo mejor se extienden en horizontal, como pasa en Panamericana, como pasa en General Paz, en algunos otros lugares, y que no están haciendo a lo mejor en ese lugar un edificio, sino que plantean un conjunto de edificios, a veces de usos mixtos, a veces que combinan 2 o 3 usos diferentes. Si eso sucede así, el poder generar una comunidad que utilice fuertemente la tecnología en esa especie de microcosmos es una oportunidad para desarrollar que creo que va a cambiar el mercado si se implementa. Bueno, Herman, muy interesante. Seguramente vamos a seguir tratando este tema de oficinas y más, ojalá que se dé y rápidamente a partir de la mano de la reactivación y de vuelta de inversores y ojalá de la financiación. Gracias. Gracias a vos. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.